Dios te bendiga, Dios te guarde en esta tarde. Que sea la paz de mi Dios con cada uno de aquellos que siguen este canal, que siguen estas clases. Esta tarde estamos aquí para darle continuidad al curso del Seminario para Pastores, el curso que estamos nosotros impartiendo desde acá, desde Cuba. Yo, la pastora Quirenia, quien todas las semanas viene a traerte una enseñanza de parte de Dios, una enseñanza para que sea de edificación, una enseñanza para que tengas una base a la hora de llevar y ejercer el ministerio pastoral o cualquier otro de los ministerios que el Señor te haya entregado. Yo te bendigo en esta tarde y yo declaro en el nombre de Jesucristo que se abre el entendimiento y que Dios pone sabiduría y entendimiento en tu mente para que podamos entender estas enseñanzas que traen a tu vida una revelación y un aporte de parte del Señor. Hoy estamos dándole continuidad al módulo número 2, atención pastoral y consejería bíblica. Ese es el tema del módulo número 2. El tema de la clase de hoy, que es la clase número 8, es cómo lidiar con la ira y la violencia doméstica. Un tema que es de suma importancia porque nuestras familias, muchas de ellas son familias disfuncionales que viven cada día este tipo de maltrato, este tipo de violencia. En esta hora vamos a pedirle al Padre que sea Él quien esté tomando el control de esta enseñanza, amén. Y vamos directo a la clase de hoy. Comenzaremos por enseñarte en esta tarde ¿qué es la ira? ¿Qué entendemos por ira? Cuando te hablamos de la ira, estamos hablando de un sentimiento. La ira es un sentimiento de enojo que produce algo mayor que el enojo, que se llama ira. Es un sentimiento de enojo, pero que produce algo mayor. Cuando el enojo pasa los límites, trasciende los límites del enojo, llegamos a sentir lo que llamamos ira. Es un sentimiento que nos llena de rencor, que nos llena de rechazo contra alguien, contra algo, y nos hace sentir dentro de nosotros algo que te impulsa a hacer algo incorrecto, a tomar la violencia, como decimos, por las manos, por la fuerza. La ira trae con ella violencia. Entonces es necesario que tú reconozcas qué es lo que es la ira, para que cuando tú notes o veas rasgos de la ira en una persona, o dado sea el caso, a veces hasta nosotros mismos llegamos en un momento determinado pues a sentir uno de estos rasgos, pues que tú sepas cómo echarlo fuera en el nombre de Jesús, que tú sepas cerrarle la puerta a todo espíritu de ira. En esta hora venimos hablando de la ira. La ira no es más que eso, un sentimiento de enojo profundo que te lleva a algo mayor, que se convierte entonces, en vez de solamente un leve enojo, pues es ira, porque ya trascendió del enojo a la ira, es algo mayor que el enojo. Pero en esta tarde vamos a aprender a reconocer cuándo tenemos rasgos de ira y cómo podemos nosotros lidiar con eso, cómo revertir toda esa manifestación de ira en las vidas. Amén. Uno de los rasgos que te dice que la persona tiene ira es cuando esa persona se la pasa todos los días o se la pasa gritando, se la pasa malhumorada, no puede hablar, cuando le va a hablar a los hijos no los corrige, les grita, esas personas que no pueden hablar pausadamente, esas personas que cuando van a tratar un problema, una situación, no pueden hablar civilizadamente, sino que se alteran y comienzan a gritar y comienzan a enojarse, comienzan a manifestar toda esa amargura y ese rencor. Esos son rasgos de la ira. Una persona así está manifestando rasgos de ira. ¿Ven? Cuando la persona, lejos de hablarte, lejos de mostrarte la situación, te grita, está en presencia de ira. Cuando una persona tiene ira, notarás que cuando ella empieza a hablar contigo y empieza a alterarse y empieza a gritar, expresa sus rasgos en la cara, las mandíbulas se contraen, las manos se contraen, el corazón comienza a latir fuerte. A algunas de estas personas les sube la tensión porque es tanto el enojo,
que lleva por dentro que explota en una ira. No puede controlar sus emociones, no puede controlar su impulso. ¿Por qué? Porque está llena de ira. Y la ira le hace, como dice uno, literalmente, pues explotar de la manera dura que nosotros vemos que las personas pues se manifiestan de un momento a otro. Cuando una persona esté en estas circunstancias, cuando tú veas que una persona tenga estos rasgos de gritería, de amargura, de reproche, cuando tú veas a una persona en esa situación, una persona que no puede hablar, que no puede entablar una conversación, resolver un problema civilizadamente, que se altera, que se sale de control, esa persona está manifestando ira. Y la Biblia es claro cuando dice en Efesios 4:26 al 27, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Por eso es tan importante, amados, que la ira sea radicada de nuestras vidas, erradicada totalmente de nuestras vidas, porque cuando nosotros obramos bajo la ira, no estamos obrando a favor de Dios, porque la ira no es de Dios. Dios es amor, Dios es paz. Los frutos del Espíritu no tienen nada que ver con la ira, pero la ira es algo que viene del mal. Por eso nosotros no podemos darle lugar a la ira en nuestras vidas. Usted como ministro, como pastor, como líder, debe de saber identificar la ira y debe de saber echarla fuera. Debe de saber controlar la ira para que la ira no pueda enseñorearse de su vida. Estos rasgos que te he dado son sencillos de identificar en una persona. Es evidente cuando una persona está cargada de ira. Su tono de voz no es el mismo, su amargura, su rostro lo refleja. Como quiera que usted lo mire, usted se va a dar cuenta que la persona guarda ira. Y la ira es producida también por sentimientos de rencor, de odio, de falta de perdón. Esas cosas, esas amarguras que la persona guarda dentro, esas raíces de amargura, provocan que la persona también cargue ira. Así que usted líbrese de todo enojo, de toda raíz de amargura, de toda falta de perdón. Saque dentro de usted todo lo que no sea bondad, amor, paz. ¿Por qué? Porque puede producirle ira. ¿Cómo lidiar con esto? Bueno, fácil. La palabra dice que no te, dice, airaos, pero no pequéis. No te llenes de odio. Cuando te dice airaos, pero no pequéis, te está diciendo, no te llenes de odio, no te llenes de rencor. Todos podemos en un momento determinado enojarnos por algo. Lo que no podemos es pasar ese límite del enojo a la ira. Sé prudente, sé sabio. Es necesario que cuando sientas que estás muy enojado, controlar tus impulsos. Dice la palabra que Dios nos dio un espíritu de dominio propio. Dice que no nos dio un espíritu de cobardía, no, nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Para qué? Para que tú y yo lo usemos en el momento necesario. Por eso es bueno que tú llames a esta hora al espíritu de dominio propio a tu vida y que cuando la ira quiera ser parte de ti, no pueda, porque dice la palabra que es más fuerte el que se enseñorea de su espíritu que el que gobierna una ciudad. Mira qué tan fuerte, qué tan importante es tener dominio propio. Una de las maneras que tú tienes para contrarrestar la ira es teniendo dominio propio. Cuando tenemos dominio propio, podemos controlar la ira. No la ira a nosotros, sino que nosotros controlamos a la ira. ¿Cómo ser libre de la ira? Ya sabes los rasgos de una persona que tiene ira. Ahora yo vengo a enseñarte cómo ser libre de la ira. Bueno, número uno, decide cambiar. Decide cambiar. Decide decirle hasta aquí a todo enojo, a toda ira, a toda gritería. Decide, es una decisión cambiar. Cuando tú decides cambiar, lo demás es más fácil. Cuando nosotros dentro de nuestro corazón tomamos esa decisión, lo otro solamente es ponerlo en manos del Señor y caminar bajo principio, caminar con la palabra, guiados por la palabra. ¿Qué nos dice la palabra?
cómo debemos de conducirnos en nuestro andar en Cristo. Decide cambiar, número 1, y número 2, intrúyete con la palabra, camina por principio, guíate por lo que te dice la palabra, cómo andar, cómo caminar, cómo conducirte, cómo hablar, cómo expresarte. Llena tu corazón de paz, decide perdonar. Cuando nosotros tomamos esas decisiones, es fácil sacar de nuestra vida la ira. Échale mano al dominio propio, decide cambiar. Busca a Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Dile, Señor, yo quiero cambiar. Yo hoy decido cambiar. Yo hoy decido que toda ira que pueda tocarme, hoy le prohíbo tocarme en el nombre de Jesús. Es sencillo, amado. Solamente tienes que decidirlo dentro de ti, tomar la decisión de cambiar, buscar dentro de ti el espíritu de dominio propio, llenarte de la presencia, caminar en principios. Es sencillo cambiar, es sencillo decirle a la ira hasta aquí, porque la ira no cabe donde está el amor de Dios. El amor de Dios no puede llevar con ello la ira, porque la ira no es de Dios. Así que hoy tú tomas la mejor decisión de tu vida. A partir de hoy, tú decides cambiar, tú decides decirle hasta aquí a la ira y poner en práctica los principios que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Vive con los frutos del Espíritu, porque es la mejor manera que tenemos para caminar en este camino en Cristo. Viendo ya qué es cómo lidiar con la ira, ¿verdad? Ahora vamos a proceder. ¿Cómo lidiar? Recuerda que el tema es cómo lidiar con la ira y la violencia doméstica. Ya viste qué es la ira, cuáles son los rasgos, cómo podemos contrarrestar la ira, qué hacer para vivir sin ira, qué hacer para cambiar, para ser libre de la ira. Acabamos de ver todos esos argumentos. Ahora, ¿de qué se trata la violencia doméstica? Que va tomado de la mano con la ira. Porque una persona que se llena de ira es una persona que en su casa también ejerce la violencia doméstica. ¿Contra quién va dirigida la violencia doméstica? Bueno, contra la mujer o contra un miembro de la familia, o en dados casos también puede ser contra el hombre. En resumen, la violencia doméstica va dirigida contra un miembro de la familia. La violencia doméstica puede ser y manifestarse de muchas maneras. Hay muchas formas de violencia doméstica, muchas maneras de ser violentado domésticamente. Existe la violencia física, que como la palabra lo dice, es cuando se agrede a una persona, es cuando se golpea, cuando se maltrata a una persona a golpes, cuando hiere su cuerpo, cuando la lastima. Eso es la violencia física, que en alguna familia, triste decirlo, se da a veces esos casos tan dolorosos, ocurren esos casos. Está la violencia física, está la violencia psicológica, que también existe mucho y no deja por eso de ser grave, porque sea psicológica, porque no atente contra tu cuerpo, no deja de ser violencia. ¿Por qué? Porque te afecta. Porque una vez que te agredan con la violencia psicológica, también te trae daños a tu vida, también te daña, también te lastima. Entonces existe la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y muchos otros más tipos de violencia que ocurren en algunas de las familias disfuncionales que vemos a diario alrededor de nosotros. Esos son los tipos de violencia doméstica de los cuales te vengo a hablar, de los cuales debemos de alejarnos. Pero una vez que te alejas de la ira, una vez que te alejas de ese mal sentimiento, es fácil renunciar y alejarse de la violencia doméstica. Es fácil controlarlo, es fácil lidiar con ella, es fácil sacarlo. ¿Por qué? Porque si la persona ya no padece de ira, pues gloriosamente ya no podrá lastimar a nadie porque es una persona sana, es una persona que camina en bendición, es una persona que conoce la paz de Cristo, el amor de Cristo. Entonces, ¿quieres cambiar? ¿Quieres dejar de ser una persona que se llene de ira? ¿Quieres dejar de ser una persona que trate violentamente a los miembros de tu familia? Decide cambiar. ¿Qué es una de las causas por las cuales ocurre más violencia doméstica en la familia? El miedo. Iglesia, el miedo paraliza a la persona agredida.
Muchas veces las familias le están pasando todas estas cosas, porque si es a la mujer a quien están agrediendo o a uno de los miembros de la familia, un hijo, quizás tienen miedo de hablar, tienen miedo de buscar ayuda. Muchas veces ocurren abusos sexuales, incluso con miembros de la familia, incluso con niños, y los dejamos ahí. ¿Por qué? Por miedo a que la persona que violenta a la otra persona tome represalia. Pero yo vine a hablarte en esta tarde. Levántate sin temor. No temas, no tengas miedo, no dejes que el miedo te paralice y te mantenga en esa situación, en esa condición de vida, en ese abuso de violencia doméstica. Tú que me estás escuchando, si escuchas algún caso de violencia doméstica, donde el miedo esté paralizando a esa familia, ayúdale, háblale, bríndale tu apoyo, porque el miedo paraliza. El miedo no te deja buscar ayuda. Y una de las maneras más terribles que hay en la familia de seguir aguantando la violencia es a través del miedo. Es porque se llenan de temor hacia esa persona que violenta. Y por temor no abran, porque la mayoría de las veces en esa familia donde ocurre esa violencia doméstica, la persona que le hace daño a la otra, ya sea papá a los hijos o papá a la mamá, esa persona amenaza. Y cuando hay una amenaza, el temor está presente y entonces la persona agraviada no habla, no busca ayuda, pero es necesario que despierte, es necesario que busques ayuda. Busca ayuda, apóyense en las personas que puedan ayudarlo, ya sea un psicólogo o ya sea un, un consejero de la misma iglesia, dado el caso que sea cristiano, pero no te quedes con el abuso y la violencia doméstica. Sí se puede cambiar, sí se puede decir hasta aquí a la violencia doméstica, sí se puede. Suelta el miedo que te paraliza y busca ayuda. Y tú como ministro, como pastor, como líder que estás aprendiendo hoy en este curso para mañana ayudar a otro, cuando veas uno de estos casos en tu congregación, en tu localidad, en el lugar donde radicas, en tu propia familia, dale la mano, ayúdalo, acércate, háblale, dile acerca del Dios que tú le sirves en caso de que no sea cristiano. Muéstrale tu ayuda, esa palabra de vida que llevas dentro, dásela a esa persona. Háblale de que el miedo paraliza, pero que el poder y el amor de Cristo sanan, vivifican, transforman y son capaces de cambiar cualquier situación. Yo te bendigo en esta hora, a ti que me estás escuchando, a ti que me estás viendo, a ti que sé que vas a ver este video más tarde. Yo te bendigo y yo le pido al Padre que cada una de estas enseñanzas te aporten algo a tu vida, aporten algo a tu ministerio, que estas enseñanzas te sirvan de mucho en el día a día. Cada una de ellas van dirigidas para edificarte, para aportarte aquello que ya yo aprendí a través de un mentor, a través de mis padres, a través de mis pastores. Yo vengo a edificar tu vida en el nombre de Jesús. Dile no a la violencia doméstica, a la ira. Echa fuera toda ira y toda violencia doméstica en el lugar donde esté. Es necesario que enseñes acerca de este tema, iglesia. Es necesario que tú lleves a tu congregación estudios sobre este tema, enseñanzas que le aporten a los miembros a cómo lidiar, a cómo ser libre, a cómo deshacerse de la violencia, de la ira. Es necesario que fomentes en el área donde vives charlas sobre estos temas, porque hay muchas familias que hoy en día están siendo violentadas, están siendo lastimadas, dañadas. Y lo triste del caso es que muchas veces son dañadas por los mismos miembros de la familia, pero tienen desconocimiento, tienen temor. Por eso yo te exhorto en esta tarde a que te levantes y que pongas en práctica cada enseñanza. No dejes que se te vaya una familia disfuncional que esté siendo violentada con violencia doméstica sin tú darle la mano, sin tú enseñarle, sin tú mostrarle que hay una salida verdadera, una salida que da paz, una salida que da amor.
Amén. Yo te bendigo en esta tarde. Yo declaro que la paz de Cristo está en cada uno de los hogares de aquellos que hoy están viendo esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Que la paz de Cristo esté con cada uno. Que la misericordia y el amor de mi Padre, de ese Padre celestial que nos guarda día a día, sea derramada en cada una de sus vidas, en cada una de sus familias, y que ninguno de ustedes, de aquellos que me están viendo y escuchando, tenga que pasar por ninguno de estos procesos de ira y de violencia doméstica. Porque el Espíritu Santo del Señor que nos guía sea quien esté poniendo en ti cada día el conocimiento para que pueda andar en estos caminos en principio y en verdad y con la paz del Señor en tu corazón. Yo te bendigo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.